Muy bien chicos, ahora vamos a explicar acerca del curso de química, el tema de estructura atómica, en el cual vamos a hablar acerca de los átomos y la estructura de ellos, ¿no? Cómo la historia ha ido contando o ha ido averiguando acerca de cómo estas partículas componen a la materia, ya sea como un ente macroscópico o un ente microscópico. En la química explicamos acerca de cómo estas partículas, aprovechan su estructura para que la materia pueda, en este caso, sufrir cambios, ya sea químicos o físicos que hemos visto anteriormente acerca de la materia. Ahora veremos la parte íntima de la materia, los átomos, ¿no? Entre ellas cómo componen y cómo se comportan entre sí y qué partículas hay entre ellas que las hacen tan independientes entre sí. Vamos a ver el tema de hoy. Dice lo siguiente: estructura atómica. Chicos, en la estructura atómica tienes que tener en cuenta que el átomo viene a ser la mínima parte de la materia. El átomo es un cuerpo esférico, dinámico, energético y compacto. ¿Quién dijo esto? El señor John Dalton en el siglo XVI. Él describió el átomo. ¿Pero por qué dijo eso? ¿De dónde viene esa idea? Él lo dijo debido a que se basó en los estudios de la teoría atomista, dada o postulada por los filósofos Leucipo y Demócrito en el siglo IV, siglo V a.C. En esa época más o menos lo que abundaba en la sociedad en ese tiempo, en Grecia, en Roma, en Grecia más que todo, en donde se afloraban los nuevos conocimientos, se dieron cuenta de que la materia, en ese caso, según Aristóteles, la materia estaba compuesta por cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire, lo cual no era cierto, pero en ese tiempo lo entendían de esa forma. Leucipo y Demócrito fueron filósofos que explicaron la manera de otro punto de vista, y ese fue el punto de vista correcto que John Dalton dio importancia. Leucipo y Demócrito dijeron que la materia se podía dividir, ¿sí? Como un pedazo de barro se podía dividir hasta partículas tan pequeñas. Esas partículas tan pequeñas que ni siquiera las podemos ver, por la cual no podemos dividirlas porque son muy pequeñas, son partículas indivisibles. Esas partículas indivisibles las llamaron átomos. ¿Átomo qué significa? A de sin y tomo de división, sin división. Eso es lo que significa etimológicamente la palabra átomo. John Dalton describió y propuso 4 postulados acerca del átomo, en las cuales explicaba que el átomo era un cuerpo dinámico, energético, compacto, indivisible, indestructible incluso. Pero ahora sabemos que el átomo sí tiene partes que se pueden explicar poco a poco. Para eso tenemos que entender la división de la materia. Vamos a ver un cuerpo material como una manzana. Esta manzana la podemos cortar, ¿no? Para comerla la tenemos que cortar con un medio mecánico, en este caso un cuchillo. Ese cuchillo lo utilizamos para partir la manzana, así logrando obtener partículas. Esas partículas, por medios físicos, por medios de centrifugación, destilación, tamizado, se pueden lograr obtener moléculas. En ese caso, la molécula de sacarosa viene a ser la molécula de la manzana. Ese saborcito agridulce que le da a la manzana es debido a estas moléculas de sacarosa. Estas moléculas de sacarosa están constituidas por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno, ¿correcto? Los rojos son los carbonos, los hidrógenos son azulitos y los negros son los oxígenos. Estas partículas que constituyen las moléculas de sacarosa son llamadas átomos, ¿sí? Los átomos se obtienen por medios químicos, por reacciones químicas. Las moléculas se pueden dividir en átomos. Estos átomos, que son la mínima parte de la materia obtenida por medios químicos, están constituidas internamente por un núcleo y una zona extranuclear, la cual lo podemos ver que en el núcleo es tan pequeño que es la 10.000 veces más pequeño que todo el átomo. 10.000 veces más pequeño que todo el átomo. ¿Eso quién lo dijo? El señor Ernest Rutherford, descubridor del núcleo atómico, padre de la química nuclear. Ernest Rutherford dijo que el núcleo estaba constituido por más de 200 partículas. Estas partículas contenían partículas como los freones, los kaones, los mesones, los gluones, entre ellas los neutrones y los protones, que son las partículas más abundantes. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tenían carga. Y en la zona extranuclear, todo el volumen del átomo estaba constituida por orbitales, donde encontrábamos ahí a los electrones, haces de luces llamados electrones, que poseen carga negativa.
El núcleo atómico contiene el 99,99% de toda la masa del átomo y todo el espacio vacío está constituido por estas partículas electrónicas, los electrones, ¿sí? Descubiertas por el señor John Thomson en el año 1887. Entonces, encontramos aquí una relación entre el núcleo y átomo. Rutherford dijo que el átomo es el que define la masa. En cambio, la zona extranuclear define el volumen. Correcto, ponemos acá el volumen. Ahora hablando acerca de las partículas subatómicas fundamentales, más conocidas como las PSF, donde vamos a encontrar una relación entre las partículas que se encuentran dentro del núcleo y fuera del núcleo, ¿sí? Son los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones se representan con la letra E, los protones con la letra P con un signo más y los neutrones con una N minúscula y un cerito en el centro. Tener en cuenta que los electrones son descubiertos por el señor John Thomson por medio de un experimento en los rayos catódicos, que es un tubo cristalino, ¿no? Donde encontrábamos ahí dos cátodos, ¿no? Dos cátodos me refiero a dos tomacorrientes, ¿no? Introducieron en este caso un haz de luz, ¿no? Y vieron que ese haz de luz estaba constituida por partículas pequeñas llamadas electrones. Se podía notar en este pequeño experimento de los rayos catódicos, ¿no? Encontraron ahí entonces a los electrones. Luego un científico llamado Millikan fue el que hizo el experimento de la gota de aceite, en las cuales encontraron que los electrones tienen una masa aproximadamente de 9,11 por 10 a la menos 28 kilogramos. Entonces, esta masa va a definir al electrón como la partícula más pequeña encontrada por el hombre, ¿no? En el átomo. Tener en cuenta que los protones están constituidos o están formados por partículas más pequeñas, llamadas los quarks. Tanto los protones como los neutrones pertenecen a un grupo de familias llamados los hadrones, y los electrones pertenecen a otro grupo de partículas llamadas los leptones. Entonces, cada una de estas partículas está constituida por otras partículas más elementales, más pequeñas, que hasta ahorita están en investigación, llamadas los quarks. Encontramos 6 tipos de quarks que representan colores, o en este caso sabores, de las partículas. Eso es un tema mucho más avanzado que no lo vamos a hablar acá, porque nos interesa solamente la parte más básica del tema de los átomos. Tener en cuenta que los protones y los neutrones son partículas nucleares porque se encuentran en el núcleo. Los electrones son partículas extranucleares porque se encuentran en la zona extranuclear. Tienes que saber que la zona extranuclear también es conocida como la nube electrónica. Nube electrónica. Entonces, tienes que saber que los protones fueron descubiertos por el señor Ernest Rutherford. Ernest Rutherford en el año 1919 realizó un experimento llamado el pan de oro, donde una lámina de oro fue bombardeada por rayos alfa. Estos rayos alfa eran de carga positiva, tenían que pasar de manera recta por la lámina de oro sin lograr ver ninguna desviación, porque según la teoría de John Thomson, los átomos eran de carga negativa, positiva con negativa se atraían y tendría que pasar de manera recta. Lo que se observó en ese experimento es que los rayos se desviaban y el único sentido físico para que estos rayos se desviaran es que estos rayos, que estas partículas de oro, estos átomos de oro, tengan un centro positivo, ya que positivo con dispositivo se comienzan a repeler, a desviar. Es por eso que los protones tienen carga positiva. El átomo tenía un núcleo y fue descubierto por el señor Rutherford. Por eso Rutherford se considera padre de la química nuclear. Ponemos acá entonces, ¿quién es el padre de la química nuclear? Ya tú sabes que es el señor Rutherford, Ernest Rutherford, ¿sí? Cuando te digan quién es el padre de la química nuclear, Ernest Rutherford. Ernest Rutherford en el año 1919 descubrió el protón, carga positiva más 1, donde encontramos que el protón y el electrón tienen la misma carga. Y si el electrón tiene la carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, el protón tiene la misma carga pero con signo positivo, más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, mientras el neutrón no tiene carga, ¿sí?
Hay dos tipos de carga, la carga relativa y la carga absoluta. La carga relativa -1 del electrón, la carga relativa del protón +1, ¿sí? Del protón. En cambio, los neutrones son partículas que van a separar a los protones y los electrones que se encuentran fuera, para mantener cierta distancia y poder, en este caso, hacer que la materia no se autodestruya, porque era uno de los grandes fracasos de Rutherford, explicar de manera física por qué las partículas del núcleo que eran positivas no eran atraídas con las partículas negativas de la zona extranuclear, si se sabe por física que positivo con negativo se atraen, ¿cierto? Positivo con negativo se atraen y se autodestruyen. ¿Por qué no ocurría eso en la materia? Porque la materia existía de una manera armoniosa en la cual no se podía destruir. No lo pudo explicar el señor Rutherford, pero sí lo pudo explicar el señor Chadwick. Chadwick explicó que había unas partículas que separaban a las partículas protónicas de las partículas electrónicas. En este caso son llamadas partículas neutras. Las partículas, en este caso, las partículas subatómicas llamadas neutrones. Los neutrones fueron descubiertos accidentalmente por el señor Chadwick en 1932, el cual realizó una investigación acerca de estas partículas, descubriendo que su carga absoluta y relativa eran cero, ¿no? y eran intrínsecas, importantes para poder explicar la relación que había entre el núcleo y la zona extranuclear. Pasando al tema de las masas de cada partícula subatómica, estas se pudieron calcular de manera matemática, conociendo ya, en este caso, algunas características de las partículas. La masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 28 kilogramos. La masa del protón es de aproximadamente 6,672 por 10 a la menos 24 kilogramos. Y la masa del neutrón es de 6,675 por 10 a la menos 24 kilogramos. Si te das cuenta, la masa del neutrón y el neutrón tiene un poco más de masa que el protón, lo cual lo hace más inestable. Mientras más masa, más inestable es la partícula, ¿correcto? El electrón, como su masa es mucho menor, porque mira, menos 28 es muy pequeño, menos 24 o al menos también es pequeño, pero esta partícula es miles de veces, 10.000 veces más pequeña que esta partícula. Entonces, ahí vemos la diferencia entre estabilidad e inestabilidad, ¿no? Tener en cuenta que los protones y los neutrones tienen cierta característica nuclear. Ahora, hablando del tiempo de vida de estas partículas, tienes que tener en cuenta que los electrones y los protones no van a desaparecer, tienen una vida infinita. Como se puede notar acá, el tiempo de vida de cada de estas partículas es infinita. No se sabe cuánto dura, no se sabe cuándo se destruye, siempre están ahí de una u otra forma constituyendo la materia. Ahora, los neutrones sí son inestables debido a su gran cantidad de masa. Estas a cada 16,7 minutos, estas se van a convertir en protones o se van a convertir en electrones. O salen del núcleo y se convierten en electrones, o se quedan en el núcleo y se convierten en protones, ¿no? Obviamente que los neutrones existen separando la materia, pero cada 16,7 minutos se transforman en protones o en electrones. Es una propiedad de las partículas neutronas, ¿no? Entonces, tener en cuenta que los neutrones, aún así, se van a encontrar necesariamente en el núcleo, constituyendo el núcleo. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una serie de procesos en los cuales la materia tenga estabilidad o no tenga estabilidad. También va a depender de la cantidad de electrones, de la cantidad de electronegatividad, que es una propiedad química, y la cantidad de protones que contenga el núcleo. Mientras mayor cantidad de masa en el núcleo, más inestable y más radiactiva es la materia. Eso tú tienes que entender. Elementos químicos como el uranio, el plutonio, el polonio tienen demasiada radiación. Esta radiación se ha utilizado por el hombre para construir, para elaborar bombas bélicas, bombas atómicas, bombas de destrucción. Entonces, que emanan mucha radiación y causan cáncer al ser humano. Entonces, esas partículas tienen mucho que ver con la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Tener en cuenta esos puntos claves para poder pasar a la parte matemática, en las cuales vamos a explicar la representación de un núcleo en el átomo.
Muy bien, chicos. Ahora hablaremos acerca de la representación de un núcleo, las propiedades que hay que saber, las fórmulas que hay que saber y cómo aplicarlas y los tipos de núcleos que existen para poder más o menos definir acerca de los átomos y las partículas subatómicas fundamentales. Muy bien, vamos a ello. En la representación de un núcleo tienes que saber que un núcleo se representa pues con la letra E. La letra E refiere a un símbolo químico. Tú sabes por la tabla periódica que existen 118 elementos químicos, ¿verdad? Según la YUPA. Entonces, en química vamos a ver eso. En representación de un núcleo veremos eso. Ahí está, mira. La letra E representa el símbolo químico. Encontramos por acá la letra A la letra Z y a la letra N, donde hay que saber que A, Z y N tienen un nombre específico, ¿sí? Pero, ¿qué es un núcleo? Un núcleo es un átomo neutro, ¿ya? Un núcleo, nos referimos al elemento en sí, al átomo neutro. ¿Qué me refiero con un átomo neutro? Un átomo que se encuentra en su estado basal. Estado basal, ¿sí? ¿Qué quiere decir basal? Que es un átomo que no tiene carga iónica, o sea que es un átomo donde sus protones y sus electrones son iguales. Su número de protones es igual al número de electrones, ¿no? O sea que hay una carga positiva y negativa que se traen mutuamente. Entonces, eso es lo que requiere en la parte de, al decirme un núcleo, un átomo neutro, se cumple esto y es estado basal, ¿no? Ese es en un núcleo. Ahora, la letra A representa al número de masa, también llamado el número de nucleones, porque tú sabes que el núcleo se encuentra en la masa, ¿no? Por eso se llama el número de nucleones. También en la Z sabemos que significa el número atómico. El número atómico también es llamado el número de protones, o también llamado la carga nuclear, ¿sí? Porque acuérdate que la carga nuclear depende del valor o depende del símbolo de los protones. Es por eso que la carga nuclear también es considerada por la Z. El N viene a ser el número de neutrones, ¿sí? El número de neutrones, o también llamado el número de nucleones neutros. Nucleones neutros, así también se le puede llamar, ya de que los neutrones se encuentran en el núcleo junto con los protones. De esto se puede cumplir lo siguiente: se cumple, sabiendo esta relación, que el número de masa es igual a la suma de Z más N, donde tú sabes que Z es el número de protones y N es el número de neutrones. A esta regla la utilizamos como la ley del asno, ¿sí? Saber que el A es igual a Z más N es vital para resolver los problemas, ¿sí? También se cumple la siguiente fórmula. Se cumple, ya debido a que los protones es igual a la Z, y sabiendo que un átomo neutral significa esto, que el número de protones va a ser igual a ¿quién? Al número de electrones, lo cual va a ser igual a la Z, ¿sí? A esto se le llama como la ley del pez. Esto solamente se cumple en átomos neutros, ¿sí? En núcleos, solo se cumple esto, ¿correcto? Cuando los átomos tienen la misma cantidad de protones. Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo aplicando estos teoremas. Por ejemplo, en el aluminio 2713. También podemos hacer en el cromo 5236, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos acá. Por ejemplo, si nos piden el número de masa, la Z, la N, el número de electrones y el PSF, ¿cómo o quién es el número de masa? El número de masa viene a ser el número que se encuentra en la parte superior, la letra A. Entonces yo veo que arriba está el 27. El 27 vendría a ser mi número de masa. El Z yo veo que está en la parte inferior hacia la izquierda. Acá veo que la parte inferior a la izquierda está el 13. Entonces acá debe ser 13. El número de neutrones no me lo da, pero para eso yo tengo la fórmula.
Si yo sé que A es igual a Z más N, si A vale 27, Z vale 13, ¿cuánto vale N? Paso a restar, 14 sería el valor de N, entonces N vale 14. Ahora, si el número de electrones es igual al número de atómico, si Z vale 13, entonces el número de electrones también vale 13. Esa es una condición del PES, ¿correcto? Muy bien, vamos a borrar esto. Listo, ahora, en el PCF, ¿qué es el PCF? El PCF son las partículas subatómicas fundamentales y es igual a la suma de los protones más los neutrones más los electrones. Pero tú sabes que protones más neutrones, Z más N es igual a A. Así que esto es A más electrones. Entonces el PCF se calcula como el número de masa más los electrones. Si el número de masa es 27, los electrones 13, la suma sería 40. 40 sería el PCF. ¿Sí? Muy bien. Borramos una vez la explicación dada. Borramos la parte de acá. Y hacemos el problema de abajo, el segundo problema para el cromo. El cromo también voy a hallar su número de masa, su número atómico, su número de neutrones, su número de electrones y su PSF. A ver, el número de masa. ¿Cuál será el número de masa? El número que se encuentra en la parte de arriba, o sea 52. El Z será el número que se encuentra en la parte inferior hacia la izquierda, o sea el 36. El N se encuentra restando, 52 menos 36, ¿me sale cuánto? Te presta sería 6, se presta 4, 16, ¿verdad? Claro, 16. Ahora el número de electrones es igual a Z, o sea 36. Y el PCF sería masa más 36, sería en total de 86, ¿no? Ahí está, 88, ¿verdad? 98, 88, ¿verdad? Claro, sería el número de electrones, que es igual al Z, 36, y el número de masa, que es 52, ¿no? 6 más 2, 8, y 3 más 5, 8 también. Ahí está, 88 sería el PCF. Bien, ahora, una vez entendido eso, vamos a ver qué es un ion. Un ion vendría a ser en todo caso un átomo con carga iónica. La carga iónica va a depender en este caso de cuánta energía tenga el átomo, o pierda o gane electrones. Entonces el ion se va a volver catión o se va a volver anión. Va a depender de los electrones que tenga en su capa, en su zona extranuclear. El ion entonces sabemos que es un átomo, pero un átomo con carga, ¿sí? Con carga iónica. Es un átomo con carga iónica. Ahora, este átomo con carga iónica tiene dos posibilidades. Ese ion puede ser catión o puede ser anión, ¿sí? ¿Cuándo va a ser catión? Cuando sea positivo. ¿Cuándo va a ser anión? Cuando sea negativo. Cuando sea positivo, ganará o perderá electrones. Solo piensa un poquito. Si los electrones tienen carga negativa, entonces si yo pierdo electrones, pierdo negativos, me hago más positivo. Entonces va a ser catión cuando pierda electrones. Y anión va a ser cuando gane electrones. Ahí se sería anión. Entonces un ion puede ser catión o anión, ¿sí? Muy bien, vamos a aplicarlo entonces en los problemas. De aquí nace una fórmula, ya que los electrones van a desvariar. Ya no se va a cumplir la fórmula del PES, se va a cumplir que el número de electrones es igual a ¿quién? Al Z menos la carga iónica, ¿sí? Al Z menos la carga iónica. Tienes que saber que esta fórmula aplica solamente para los iones, ¿sí? Solo para los iones. Ahora, vamos a ver acá. La representación de un nucleido, ¿te acuerdas que era A, Z, N? Ya ahora aquí le agregas KI. El CI, perdón. ¿El CI qué significa? Significa carga iónica. Ahí está. Eso significa entonces el CI, carga iónica. Entonces tú tienes que saber que la carga iónica va a influir bastante en la resolución, en la obtención de datos de los símbolos de los elementos químicos. Por ejemplo, si yo tengo el magnesio más 2, ¿sí? Acá tengo 12, acá tengo 24. La pregunta va a ser, número de masa
Z, N, número de electrones y el PSF. ¿Ves? Ahora ha cambiado un poco las cosas. Dime el número de masa. 24, muy bien. Dime el número atómico. 12, muy bien. 12 más 12 es 24. El número de neutrones también es 12. El número de electrones, de neutrones y el número de electrones se hallaría con la fórmula Z menos la carga iónica, o sea, menos más 2. Y eso sería 10. Ahí está. Entonces el número de electrones es 10. Y el PCF sería masa más electrones, sería 24 más 10, 34. Ese sería el número de partículas subatómicas fundamentales. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo cuando es negativo. Por ejemplo, el cloro. El cloro tiene carga menos 1. Acá es 37 y acá es 17. ¿Correcto? Entonces me vas a dar número de masa Z, N, número de electrones y el PSF. A ver, te escucho. Número de masa, ¿cuánto crees que sería? Muy bien, 37. Número atómico, profe, 17. Número de neutrones, lo resto me sale 20. Número de electrones sería electrones es igual a Z, 17 menos la carga iónica que es menos 1. Pones ahí entre paréntesis menos 1. Menos por menos es más. 17 más 1, 18. El número de electrones sería 18 y las partículas subatómicas fundamentales serían masa más los electrones. 37 más 18 me daría un total de ¿cuánto? 3, 4, 55. ¿Cierto? 55. Muy bien, sería el número de partículas subatómicas fundamentales. Ahora pasamos al tema de tipos de núcleos. Acuérdate que existen 3 tipos de núcleos: los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Hay un cuarto tipo que se le conoce como los isoelectrónicos, que también compete a lo que viene a ser la relación entre los átomos basales y los iones. ¿Sí? Vamos a verlo a continuación. Tenemos acá tipos de núcleos. El primer tipo de núcleos viene a ser los isótopos. Isótopos, también llamados o conocidos con el nombre de hílidos, ¿sí? Los isótopos o hílidos vienen a ser aquellos elementos químicos que tienen igual símbolo, pero diferente número de masa, diferente número de neutrones, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso, la familia del hidrógeno. Ahí tenemos a los átomos de hidrógeno, cuyos átomos tienen diferente número de masa. Uno tiene el número 1, otro tiene el número 2, otro tiene el número 3. Por consecuencia, los neutrones también son diferentes. ¿Te das cuenta? Lo único que tienen en común los 3 es que tienen igual número atómico e igual símbolo químico, lo cual quiere decir que son isótopos, igual Z. Ya está. Los isóbaros son aquellos elementos que tienen igual número de masa, ¿sí? Un ejemplo sería el cromo, que tiene 52, 36. Y acá tiene, vamos a poner acá a ver, 16 ya. Y acá poner, por ejemplo, al cadmio, que tiene, por ejemplo, igual número de 25 y 27. ¿Ya? Ahí está. Entonces, hállame el número de masa. De acá el primero sería 52. El número de masa también sería 52. Fíjate, igual número de masa. Entonces, eso los hace isóbaros, porque tienen igual número de masa, diferente número de protones, diferente número de neutrones y diferente elemento químico. Eso se le llama isóbaros. Igual número de masa. Ahí está. Igual número de masa. Igual a. Ahora, si tengo los isóbaros, también tendría los isótonos. Los isótonos ya tienen algo en común. Por ejemplo, yo tengo acá, a ver, un isótono puede ser el cobre, 65, 40, ¿sí? Y acá tendría, por ejemplo, al galio, que tiene, por ejemplo, acá 55, 30, ¿sí? Listo. ¿Cuánto sería el número de neutrones acá? Réstame.
sería 5, 6 menos 4, 2, 25. 55 menos 30 sería 5, 5 menos 3, 2, 25. ¿Ves? Igual número de neutrones, diferente número de masa, diferente número atómico, diferente símbolo químico. A eso nos referimos con isótonos. Igual número de neutrones. Y los ciencias electrónicos tienen igual número de electrones. Entonces, con eso estaríamos concluyendo la clase de química. Espero que les haya gustado, que les haya interesado mucho este tema, este mundo del átomo, más que todo, y sus partículas subatómicas, en las cuales vamos a repasar y entender más en la separata que se les ha mandado por WhatsApp, en las cuales ustedes pueden responder las preguntas, y si no, también los problemas de la tarea lo pueden ir resolviendo para poder presentarlo en alguna otra ocasión de manera física, para poderles colocar una nota. También, chicos, acuérdense de preguntar cualquier duda que tengan por el grupo de WhatsApp de secundaria. Y entonces estaríamos concluyendo la clase, ¿no? Y la próxima clase hacer una breve explicación acerca de las preguntas que se nos dio en la separata. Muy bien.